Hola a todos, le damos la bienvenida a este que es el capítulo 2 de la serie Las inversiones y la calidad de vida. Nuestra intención, como siempre, es mostrarles todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de invertir en activos financieros. En este capítulo vamos a tratar cuáles son las necesidades reales para invertir en los mercados, ya sea usando acciones, opciones o futuros. Hemos preparado una agenda que está segmentada justamente en la sección de acciones, la de opciones y futuros. En primera instancia vamos a ver un poquito de nuestra visión de la calidad de vida, que es algo fundamental para las consideraciones que vamos a ver y los puntos que debemos considerar. Una vez que pasemos estos puntos a considerar, que son algunos, unos pocos diría yo, de todo lo que uno debe tener en cuenta, vamos a ir a secciones específicas para evaluar qué necesidades tenemos para operar con acciones, para operar con opciones y para operar con futuros. Entre cada sección, o para finalizar cada sección, vamos a tratar qué cosas no se dicen o no se consideran a la hora de invertir o elegir un servicio financiero acorde al tipo de producto, ¿no?, que uno va a usar. Bueno, vamos a hacer un pequeño y breve repaso por lo que es la calidad de vida. Como habíamos visto en el webinar anterior, es un concepto propio que viene de la psicología, que desde este concepto de psicología se define como el nivel de ingresos y comodidades de una persona, una familia o una sociedad, y es claro que es un concepto occidental. Nuestra visión y de donde nosotros tenemos que evaluar y proceder siempre considera los aspectos subjetivos de la persona, bien, teniendo en cuenta los aspectos psicológicos, la satisfacción personal y la valorización de la vida. Estos son puntos fundamentales que debemos recordar a la hora de la toma de decisiones. Como regla número 1 de la calidad de vida, debemos tener siempre presente esta regla, y es que no debo invertir o realizar una actividad que me perjudique de alguna manera. Esto, a medida que vayamos tocando los temas del webinar, se van a ir dando cuenta cuán ligado está en la toma de decisión, ¿no? Hemos visto y tratado el tema de la temporalidad y el inversor, y cuán importante es ser conscientes de que todo en la vida tiene un marco de tiempo mínimo que no puede ser alterado. Nos referimos, por un ejemplo muy sencillo, el desarrollo de una persona lleva determinados tiempos, el aprendizaje, el aprender a caminar de un bebé, el aprender a hablar, ¿no? El ir a la escuela, todo tiene mínimamente un marco de tiempo que no puede ser alterado, y que por más que tratemos de encontrar atajos, no lo vamos a poder realizar. Lamentablemente,
todo tiene, como decíamos, un marco de tiempo mínimo y esto es fundamental entenderlo. Estos puntos a considerar yo diría que son muy importantes porque nos van a permitir al final de toda esta charla ver realmente con cuál instrumento podemos nosotros invertir sintiéndonos, como decíamos, cómodos y que no rompa la regla número 1, ¿no?, de la calidad de vida, que es que la actividad nos perjudique de alguna manera. En las inversiones, el 90% de éxito depende de la capacidad para razonar y actuar. En algunos casos, en libros y en muchas cosas se refieren a un 70-30, un 80-20, ¿no? Con lo que respecta a la psicología, pero todo lo que se trata habitualmente en el tema o en la sección psicológica del trader, pocas veces he visto que se referencie a la persona en sí, ¿no? Entonces, como vamos a ver más adelante en una de las conferencias en las cuales trataremos de por qué las metodologías no funcionan, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que para poder invertir y tener éxito tenemos que ser personas pensantes y no dejarnos llevar por los sentimientos y actuar de forma racional. Vamos a ver algunos puntos que debemos considerar. El primer punto que debemos tener en cuenta es evaluar a conciencia el conocimiento y el entendimiento que uno tiene de los activos que vamos a operar, ¿no? A veces pecamos de imprudentes. ¿Por qué? Porque vemos tal vez avisos en internet, en todos lados, en los cuales vemos que dicen, ¿no? Gane o duplique su dinero en X cantidad de tiempo, sistemas de alertas. Estamos, como decíamos, siempre expuestos a la tentación y a veces nos embarcamos en diferentes cosas sin darnos cuenta de que no conocemos absolutamente nada del tema, simplemente por cómo habíamos visto anteriormente, con la esperanza de cumplir nuestros sueños. Otro punto que debemos considerar es aceptar el carácter que tengo. Es fundamental realmente ser conscientes de cómo somos, de cómo reaccionamos ante los estímulos externos. Bien, si soy una persona tranquila, si soy una persona nerviosa, si soy impaciente, si cambio de humor fácilmente. ¿Por qué? Porque dependiendo de mi carácter, también va a depender el riesgo en la elección del instrumento financiero que voy a utilizar para invertir. Recuerden, las inversiones son un juego de suma cero. Bien, en un activo en particular, por ejemplo, en unas acciones, alguien vende y alguien compra. La cantidad de acciones no varía, ¿sí? Lo que varía es hacia dónde va el activo. Alguien está dispuesto a venderlo a un precio y alguien está dispuesto a pagarlo a ese precio. Bien,
Entonces, cuando vemos a veces que sale alguna noticia que alguien se ha hecho millonarios con la acción o una acción en particular comprando X cantidad de acciones o lo que fuere, es porque otra persona, bien, han perdido el dinero que ha migrado del tenedor al que tenía. Entonces, siempre tenga presente esto. Las acciones no varían en cantidad, lo que varía es quién vende, quién compra, bien, pero en síntesis es un juego de suma cero. Otra cosa que he aprendido a lo largo de los años es que debemos estimar cuánto tiempo nos llevó a ahorrar el capital que voy a invertir. Muchas personas no tienen en cuenta eso y por ahí les llevó 5 años y de un buen momento económico, ¿no? Tal vez, y agarran el dinero con la esperanza de invertir y duplicarlo o el objetivo que tengan porque tienen sueños y ambiciones y no se dan cuenta de que si llegan a perder, bien, va a requerir un montón de tiempo por delante recuperarlo y como decíamos, el tiempo es irrecuperable. Entonces, tenemos connotaciones y consecuencias que son difíciles de superar si no consideramos este punto. Algo que está relacionado con el punto anterior es conocer el porcentaje de recuperación de pérdidas. Si no tenemos conciencia de esto, nos puede ir realmente muy mal. Muchas personas no aceptan tomar una pérdida y se mantienen dentro de una operación con la esperanza de que se va a recuperar, de que el mercado se va a revertir, va a subir o va a bajar a favor nuestro y nos encontramos justamente con pérdidas no deseadas mayores a las esperadas, porque la desesperación de ver que vamos perdiendo gran parte de nuestro capital nos hace cerrar esa operación. Como podemos ver, el porcentaje de recuperación de pérdidas, bien, hasta, podríamos decir, un 10% se mantiene estable. Nosotros podemos perder un 10% de nuestro capital, de nuestra cartera o de una posición. Y para recuperarnos tenemos que ganar un 11.11%. El problema se va incrementando a medida que los porcentajes de pérdidas se agrandan. Fíjense que cuando tenemos una pérdida de capital del 50%, necesitamos ganar un 100% de ese capital que nos quedó para volver a estar en break-even o el valor inicial que teníamos, ¿no? Entonces, fíjense qué difícil que es que cuando ya tenemos un 60% de pérdidas de nuestro capital, es casi imposible no recuperarlo, porque si hemos perdido 60%, razón por la que fuere, bastante difícil va a ser con eso que nos queda, ¿no? Ganar un 150%. Este es uno de los puntos fundamentales también a la hora de decidir si vamos a invertir, si tomamos la decisión de elegir algún servicio financiero que nos brinde apoyo, capacitación, alertas, lo que fuere. Tenemos que saber cuánto tiempo de calidad dispongo en la semana, pero por sobre todas las cosas,
en qué rango horario tengo ese tiempo de calidad. Porque como decíamos, las interrupciones modifican nuestro humor. Nuestro humor nos quitan, ¿sí?, concentración y perdemos la capacidad de pensar y razonar eficientemente. Entonces, es importante saber esto, porque también va a influir en la decisión de la elección del activo o instrumento financiero que voy a utilizar para operar. Por ejemplo, después vamos a verlo, ¿no?, en cada sección. Si yo no tengo tiempo durante la mañana y me quedan 2 horas de la tarde, bueno, puedo elegir un determinado activo. Si yo durante todo el día no puedo, tendría que elegir otro instrumento financiero que pueda operar de noche, por ejemplo, ¿no? Y así buscar algo que sea acorde, bien, a mi situación. Punto más que importante. Saber lo que es el apalancamiento o leverage, bien, que se dispone o que tenemos habitualmente casi siempre disponible en los brokers, porque justamente es parte de su negocio, ¿no? Para saber bien, el apalancamiento es simplemente usar endeudamiento para financiar una operación. Es decir, en lugar de realizar una operación con todo mi capital o con fondos propios, se hará con una parte de fondos propios y una parte de crédito que se tomará del broker. Muchos dicen que el apalancamiento te da ventajas, que se puede multiplicar la rentabilidad. Sí, es verdad, pero también imagínense, ¿no?, como vimos en la tabla de recuperación de porcentajes de pérdidas, si yo estoy apalancado, dependiendo de cuánto es el apalancamiento, si yo estoy apalancado un 50% y pierdo un 20%, en realidad, bien, estoy perdiendo un 40%, con lo cual para ganar y recuperar eso, estamos hablando, ¿no?, ya de un 60 y pico por ciento que tengo que recuperar para poder volver a mi capital inicial, ¿no? Entonces, el apalancamiento habitualmente no es bueno para iniciar. Bien, cualquier cartera de largo plazo, nosotros habitualmente lo que hacemos es abrir la cuenta para el cliente o asesoramos a las personas para que abran su cuenta sin apalancamiento. Hay instrumentos financieros que sí o sí va a requerir apalancamiento por el monto que uno necesitaría, pero también, como decíamos, se va a incrementar el riesgo. Cuando decimos incrementar el riesgo, es el riesgo de error, ¿no?, el margen de error que uno puede cometer. O sea, los errores en una cuenta con apalancamiento se pagan muy, muy caro. Entonces, tengan estos puntos a considerar. Yo hice 7 solamente porque consideré que son los puntos más importantes o por donde hay que comenzar, ¿bien? Ténganlo siempre presente para poder tomar la decisión que más les parezca. Vamos a ver ahora cuáles son las necesidades para operar con acciones. El primer punto que tenemos que definir es cuál será mi operatoria. Para esto debo determinar un marco temporal que debo respetar. Como decíamos, en los puntos a considerar tenemos justamente este tema, ¿no? Ver cuáles son mis horarios, cuánta dedicación le puedo dar
al seguimiento y ocupación de mi cartera de inversión. Los marcos temporales básicamente son 3: de largo plazo, que estamos hablando, cuando hablamos de largo plazo hablamos de años; de mediano plazo, que pueden ser semanas o meses; y de corto plazo, lo que llamaríamos un operador intradiario. Una vez que defino cuál sería mi operatoria, pasamos al segundo punto, que es cuánto capital dispongo para invertir, porque este también es un punto limitante, ¿no?, en la selección. Y algo que también es importante es la proyección de futuros aportes. ¿Por qué incluyo esta? Porque si yo tengo la certeza de que voy a tener X cantidad de dinero disponible para invertir en mi cartera de acciones, bien, puedo modificar y definir un plan que contemple la incorporación de esos aportes en la estrategia. De otra manera, uno puede llegar a cometer un error de que justamente tiene dinero disponible, no lo tomó en consideración, lo vuelca en la cuenta y se apresura a invertir, ¿no?, cometiendo, digamos, otra vez una serie de errores que nos pueden llevar justamente a pérdida de capital. El capital mínimo necesario para el largo y mediano plazo en una cuenta de un broker estándar, bien, de acciones, en un broker de acciones americano, habitualmente el monto mínimo que se necesita para abrir una cuenta es de $2.500. Esta cuenta nos va a permitir operar acciones comprando y vendiendo en determinados plazos de tiempo, pero no en modo intradiario. O sea, no puedo comprar y vender en modo intradiario. Para poder hacer eso, la cuenta se debe activar en modo intradía y requiere un capital de $25.000 para poder comprar y vender en la misma sesión. Ahora vamos a ver justamente lo que les comentaba al comienzo, qué cosas no se dicen o no se consideran a la hora de invertir o elegir un servicio financiero. Vamos a ver algunas cosas, algunos casos que o he vivido en carne propia o ha sido por intercambio de personas allegadas. Como vimos, una de las cosas que no se ven, ¿no?, es justamente yo puedo abrir una cuenta con $2.500, bien, pero realmente un mínimo que se requiere para lograr empezar a tener un ingreso estable en el largo plazo en una cartera no baja de los $10.000. Como decíamos, muchos se ven tentados a la apertura de cuenta con el apalancamiento porque, como decíamos, el apalancamiento te brinda la posibilidad de, en el caso de estar operando en el mediano y largo plazo, de tener un 2-1, un poco menos, pero bueno, vamos a poner que tenemos, si tengo $10.000, tengo la posibilidad de llegar a comprar hasta casi 20.000.
El problema es que cuando, a medida que el activo va en contra de nuestra tendencia, el apalancamiento va a superar a nuestro capital y vamos a tener lo que se llama un margin call o llamada de margen, ¿bien? En los cuales el broker nos intima a que en 24 horas depositemos la diferencia de capital que está faltando. Eso, hay una película también, por si a ustedes les interesa, que justamente se llama así, Margin Call. Véanla porque van a ver de que esto no solamente se da habitualmente en los inversores individuales, sino que también en algunos momentos, dependiendo casos excepcionales, como por ejemplo justamente hoy, ¿no? Que tenemos la salida de Inglaterra de la Unión Europea, que puede haber llevado a algunos inversores que estaban convencidos de que iba a permanecer y habían apostado todo lo que tenían, incluido apalancamiento, se encuentran hoy, cuando abrió el mercado, con un margin call, ¿no? Y los obliga a liquidar las posiciones tomando pérdidas excepcionales que, como vimos, son casi imposibles de recuperar. Hemos visto en la crisis del 2008, en la crisis subprime, también, ¿no? Gente que se suicidaba, problemas de toda índole, justamente a raíz de esto, ¿no? De que la gente se confía, los inversores, perdón, se confían y empiezan a usar de forma desmedida el apalancamiento, y cuando tenemos una situación en contra, terminamos, ¿no?, perdiendo más de lo que debíamos. Otra de las cosas que a veces se da en este tema de servicios financieros o de alertas y lo que sea, ¿no?, es que no, en los alertas, por ejemplo, o en servicios, no importa de cuál fueren, yo trato de ser muy respetuoso porque, como les decíamos, después vamos a ver que muchas metodologías y servicios funcionan, pero el problema más importante es que funcionan según los requerimientos específicos de ese servicio. El problema que tenemos siempre es que los servicios financieros no están debidamente especificados, en los cuales nos digan nosotros operamos de esta manera con X cantidad de capital. Bien, ¿por qué? Porque vamos a encontrar, en lo que se refiere a acciones, que hay servicios que también hacen short, ¿no? O sea, venta de acciones esperando que el mercado caiga y después recomprarlas. Bueno, el tema es que cuando yo hago un short de una acción, el broker, bien, no es que me acredita lo que vendí, me retiene cierto capital, con lo cual si yo no tengo un excedente de capital necesario para poder shortear o vender en descubierto esa acción, no voy a poder replicar, ¿sí?, las inversiones tal cual un servicio está mostrando. Entonces, tengan siempre presente estas cosas, ¿no? Los resultados de un producto o servicio pueden ser, y habitualmente son, verdaderos, pero están supeditados justamente a los requerimientos, a la forma de operar, bien, cuánta cantidad de acciones pueden comprar, y eso nos limita a nosotros, porque si nosotros no podemos cumplir con todos los requerimientos, no estamos en condiciones, bien, de obtener los mismos resultados. Ahora vamos a ver qué necesito para operar con
opciones. Primero vamos a ver qué son las opciones. Son instrumentos financieros altamente volátiles. Por ejemplo, hoy una opción de un ETF inverso al S&P, al SPY, han ganado con el tema del Brexit, ¿sí? En un día un 191%. Pero también después vamos a ver, ¿no? Que así como decíamos que todo es un juego de suma cero, aquellos que han comprado al alza un activo han perdido el total del dinero. Entonces, esto ya es para un nivel de conocimiento. Operar con opciones requiere un alto grado de conocimiento y experiencia. Como decíamos, al ser tan volátiles, se puede perder todo el capital en muy poco tiempo. Los requisitos básicos para operar con opciones son exactamente los mismos que los que tenemos para la apertura de cuenta con acciones. Bien, el capital y el marco temporal son las mismas que las de acciones. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Algunas de las cosas que no se consideran a la hora de invertir o elegir los servicios. Una de las cosas que tienen que considerar y saber es que cuando uno compra la opción, compra el derecho, bien, de adquirir o vender algo en una determinada fecha, pero no es una obligación. Y que además se puede vender antes de tiempo. El tema pasa por una estadística fundamental. Tienen que saber que el 75%, recuerden este valor, el 75% de todas las opciones vencen con valor cero. O sea, solamente el 25%, bien, vencen estadísticamente, está comprobado y lo pueden chequear por todos lados, ¿sí? Dentro del valor o strike, como se le llama. Después en algún momento vamos a ver más en detalle, pero lo importante es que para que evalúen el riesgo, el 75% de las veces perdemos dinero con las opciones. Me sorprendió la vez pasada porque cada tanto chequeo, me sumo a algún webinar en las cuales brindan algún servicio de asesoría, consultoría o lo que fuere, para justamente interiorizarme y conocer un poco más qué alternativas de inversiones hay, cómo encaran las inversiones, cuál es el riesgo, y tratar de ver cuáles son realmente los requisitos. A veces les envío correos electrónicos a los prestadores de los servicios con consultas muy sencillas y que cuando obtengo las respuestas me doy cuenta de esto que venimos hablando, ¿no? De que no es para todo el mundo ese tipo de inversión como ellos mismos están diciendo que se puede. Por ejemplo, hay servicios de opciones, bien, en los cuales nos dicen que ellos a través de su metodología y la corrección en tiempo real, con diferentes tipos de contratos, bien, obtienen una asertividad o una ganancia podríamos decir que $1 es ganancia también, ¿no? De el 70%, 80%, digamos. Pero el problema que está aquí, que aquí surge es que en esa asertividad y en esa estrategia, bien, muchas veces se operan muchos contratos y cuando una estrategia para que sea positiva requiere tiempo y dinero, bien,
a la larga tal vez podamos empezar a replicar las operaciones que se hacen y llega un momento en el cual no podemos comprar o vender más opciones porque justamente nos falta capital y ahí es el momento en el cual ya no vamos a obtener los mismos resultados. Bien, tengan presente eso. Como les decía, la semana pasada tuve la alegría, ¿no?, de un caso, de un servicio que especificaba muy claramente de que para tomar sus servicios requería de que el inversor o el que iba a contratar el servicio tenga al menos 3 años de experiencia con opciones. Bien, se ve que o han tenido muchos problemas porque la estrategia que utilizan debe ser media compleja o no, pero pasa eso. Otra de las cosas que me ha pasado es enviar consultas de que cuánto capital, simplemente esto, le enviaba un mail diciendo cuánto capital necesito para replicar exactamente todas las operaciones que ustedes realizan. Y nos contestan, habitualmente es, puede empezar a invertir con $5.000 y $2.500. Y uno que es conocedor se da cuenta que es imposible con ese dinero, bien, hacer algo porque la cantidad de operaciones que ellos están mostrando, que se hicieron durante la semana, ¿sí?, no me alcanzaría, pero ni por casualidad, para poder hacerlo. Entonces, hay muchas cosas ocultas o verdades disfrazadas, ¿no? Como les digo, no digo que no funcionen las metodologías o los servicios. Lo que digo es que el problema de que la gran mayoría termina perdiendo dinero es la falta de tiempo y capital necesario para replicar lo que están brindando estas empresas. Ahora vamos a pasar a ver las necesidades para operar los futuros. Por definición, los futuros son similares a las opciones. Se utilizan para operar índices o commodities. Bien, la diferencia que hay más grande con los futuros con respecto a las acciones y las opciones es que el mercado de futuros está abierto las 24 horas y las acciones no. Las acciones abren 8:30 de Nueva York, bueno, depende del mercado, ¿no? Pero abren en un horario y terminan en una franja horaria, ¿sí? Y cada día sucede lo mismo. En cambio, operar con futuros, como decíamos, se utiliza para operar índices o commodities mayormente. Tiene un mercado que está abierto 24 horas. Bien, abre el domingo a la tarde y cierra el viernes por la tarde. Sábado completo y domingo casi todo el día permanece cerrado. Los futuros realmente son un producto apalancado, bien, a diferencia de las opciones o las acciones que en las opciones casi no hay apalancamiento, sí cuando vendemos, pero me refiero que los futuros es un instrumento, ¿sí?, altamente apalancado. Y para que tengan una idea, por ejemplo, el futuro del S&P 500 tienen un valor que es aproximadamente, ¿sí?, de $50 por el valor del índice, ¿sí? El futuro del S&P 500. Entonces, si uno
hace la cuenta, ¿no? Se va a dar cuenta que, supongamos que el índice S&P está en 2000, ¿sí? El valor del contrato valdría 100.000. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que los brokers te pidan una apertura de cuenta y que puedas operar muchos contratos con poco capital? Bueno, resulta que justamente dependiendo del broker, ¿sí?, se puede operar con diferentes capitales. Lo más razonable, y estoy basándome en lo que está especificado en el Chicago Mercantile Exchange, ¿sí?, que es el centro de operaciones de los futuros, nos dice que usted puede comprar o vender un contrato entregando un bono de garantía de $6.000 que representa aproximadamente el 9% del valor del contrato. O sea, cuando operamos futuros, estamos, ¿sí?, utilizando 90% de dinero prestado y solamente el 10% nuestro. Es bárbaro, ¿no? Desde el punto de vista, como decíamos, de que con poco capital uno puede hacer mucho, pero el problema es que cuando perdemos, bien, según la tabla que vimos, es casi imposible, como decíamos, volver a recuperarse. Más allá de que vamos de a poco perdiendo el estado de concentración, aumenta el estrés, los nervios, todo a raíz justamente de que cuando perdemos en grande. Algo que me había olvidado de mencionar con respecto del uso del apalancamiento en las acciones o en lo que fuere, hay que tener en cuenta también que el apalancamiento no es gratis. Bien, en las acciones el apalancamiento o el interés anual que se paga por ese dinero que se va tomando prestado puede variar entre el 8 y el 10%. Entonces, si compramos, por ejemplo, acciones, bien, que van a pagar dividendos de un 5% y yo uso casi todo mi apalancamiento para comprar acciones, al final del año termino perdiendo un 5% porque el interés del apalancamiento es mucho más alto que el interés del dividendo. Amén de que, está bien, puedo llegar a ganar dinero con la capitalización, pero a lo que voy es que desde el vamos, ¿sí?, en esa operación ya voy a pérdida. Entonces, lo importante es, como decíamos, es esto, es saber que si voy a operar con futuros, voy a estar súper apalancado. Otra de las cosas, como decíamos, de la realidad desvirtuada, ¿no?, de los servicios que tenemos, es que, por ejemplo, hay muchos foros, Facebook, en muchos lados siempre salen a relucir una persona gana o ganó X cantidad de dinero en un día con, como decíamos, que ganó, no sé, $600 que equivalen a X cantidad de puntos y que son un contrato, por ejemplo, ¿no?, usando un contrato. Pero eso no es la realidad, porque habitualmente estos servicios, bien, hacen scalping, porque el operar con futuros justamente es eso, es operar en forma intradiaria. No conviene operar a muy largo plazo porque es muy riesgoso. Y el hacer scalping, como decíamos,
se requiere de varios contratos. Entonces, decir que una persona hace X cantidad de dinero que equivale a X cantidad de puntos con un contrato, ¿sí? No es del todo real. Entonces, esas son las cosas que hay que considerar, ¿no? Acuérdense, otra de las cosas importantes que decíamos es la efectividad. Si nosotros hacemos X cantidad de dinero operando diariamente, pero también estamos en la misma. No nos dicen cuánto, ¿sí? Realmente no nos dicen con cuánto capital cuenta la persona que está brindando el servicio, ¿bien? Porque no es lo mismo, yo durante todo un año casi he estado operando dentro y brindando asistencia a los participantes en un room de futuros, y yo me fui dando cuenta de esto, ¿no? De que las operatorias o las metodologías o servicios que brindan están hechos para funcionar bajo determinadas normas y condiciones. Entonces, que si esas condiciones yo las tendría que dar realmente y mostrar, ¿no?, los requerimientos, no tendría ningún suscriptor, porque es muy difícil, ¿sí?, de lograr que las personas tengan, ¿sí?, ese capital o ese tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que me ha pasado en una experiencia es que por un error, ¿no?, de usar el tiempo para varias cosas, como decíamos, operar y estar en el trabajo, o estar en el trabajo y operando, mejor dicho, tengo una pérdida importante por un error de distracción, ¿no? Una mala orden que di, y me llevó 128 operaciones en el día recuperar eso. Lo pude hacer porque disponía de capital, porque tenía el conocimiento, bien, y porque dejé de lado todo y tenía la capacidad de poder, digamos, no trabajar ese día y concentrarme en volver a recuperar. Ahora, cuando terminé el día, bien, estaba totalmente agotado, muy cansado, nervioso, de mal humor, ¿bien? ¿Por qué? Porque uno se va castigando desde el momento en que comete un error. Y esas cosas rompen justamente la regla número 1, ¿sí?, de la calidad de vida, que es no invertir o realizar actividades que nos perjudiquen de alguna manera. Entonces, realmente los futuros pueden ser muy emocionantes, pero si tenemos un carácter frágil o que puede estar dañado por el estrés que produce esto, además, los futuros, realmente muchos me habían preguntado en su momento por qué dejaba los futuros, porque sí, porque generaban un daño, ¿sí?, en mi salud. Realmente el estrés que me producía no valía la pena, porque como decíamos, se requiere tener mucho tiempo, mucho capital y estar delante de la computadora todo el tiempo. Lo que menos quiere uno, que se basa o que basa su vida en mejorar la calidad de vida, es estar delante de la pantalla todo el tiempo, ¿no? Entonces, esas son cosas fundamentales que se necesitan conocer. Ya les digo, tengan presente que cuando reciban un aviso, no es por nada, pero es importante al menos decir, no pregunten con cuánto se puede invertir o cuánto capital necesito para usar en ese servicio. Lo que deben preguntar es cuánto capital requiero para reproducir exactamente todas las inversiones que ustedes muestran. Bien, esa pregunta, ¿se acuerdan del por qué y para qué que habíamos visto anteriormente? Les va a dar la pauta si realmente pueden o no pueden sumarse a ese servicio, por más allá de que estén encantados, estén
¿no? motivados y les llame mucho la atención. Como decíamos, valoren el razonamiento, no se metan porque sus ahorros les han llevado mucho tiempo, ¿sí? de trabajo, de no estar con la familia, de estar sentados en un escritorio o estar en la calle todo el tiempo y perderlos, bien, por falta de desconocimiento. La verdad, no es bueno, no, para nada, porque después se van a castigar constantemente. Cuando uno pierde, entra en una espiral de autocastigo, ¿no? que lo único que hace es perjudicarnos muchísimo más. Entonces tengan presente siempre estas cosas. Cuando me llama la atención algún servicio, cuando veo alguna publicidad, envíenle un correo a esa persona o llenen un formulario y consulten realmente qué capital se requiere para replicar eso y cuál es el horario y la franja de tiempo que utilizan, bien, para hacerlo, porque todo eso en conjunción es lo que lleva al resultado o a la estadística que están mostrando. Bien, cualquier parte que yo deje de lado, voy a ir bajando la asertividad y el rendimiento que pueda tener a un punto que por ahí, simplemente por no tener el tiempo, no estoy hablando de capital, simplemente no tener el tiempo, puedo agarrar rachas en las cuales justamente agarro, ¿sí? inversiones fallidas. Entonces también ahí podemos tener pérdidas mayores a las que ellos nos muestran a raíz de eso. No solamente en futuros, en servicios de opciones, en servicios de acciones, lo que fuera, tienen que tener presente eso. Por eso yo les decía que para operar o para iniciar con acciones, lo mínimo recomendable es $10.000 sin activar el apalancamiento de la cuenta. Eso nos va a generar disciplina y la disciplina, bien, vence todos los obstáculos. Entonces, al no tener yo la posibilidad de apalancarme, voy a tener que manejarme mucho mejor con todo esto para ver cómo me va. Entonces, sean siempre conscientes de esto que venimos hablando, de tratar de investigar bien cuáles son los requerimientos reales de los servicios, hablando de los servicios. En lo que respecta desde mi punto de vista, ya les digo, futuros yo los dejé de lado por muchas razones, pero por sobre todas las cosas es porque hay que estar muy atentos, hay que dedicarle tiempo exclusivo, genera estrés, no es fácil reponerse de pérdidas o de errores. En cambio, las opciones y las acciones se planifican de antemano. Yo ya puedo tener una lista de acciones que estoy esperando que llegue el momento indicado, que tengan un valor, y recién ahí, ¿sí? dedico 10, 15 minutos de tiempo exclusivo para poder hacerlo. Otra de las cosas que también hay que tener en cuenta es que los celulares, ¿no? y todas estas cosas lo que hacen es generar más estrés en nosotros. Cuando uno, por ejemplo, tiene una inversión, usamos apalancamiento, como decíamos, fuera en la herramienta o el instrumento que elijamos, vamos a estar nerviosos, ansiosos, bien, vamos a estar mirando todo el tiempo el celular si sube o si baja. Eso es una conducta que hay que tratar de erradicar. Y si vamos perdiendo y no tenemos los stops, como decíamos, definidos, más nerviosos vamos a estar, estamos pensando, no vamos a poder dormir a la noche. Lo digo con conocimiento de causa desde mis primeros momentos,
de estar invertidos y por ahí levantarse a la noche, ver cómo estaban los futuros, cómo iba a abrir el mercado al otro día. No, todas esas cosas rompen la regla número 1 de la calidad de vida y nos perjudican. Entonces, traten, por favor, ¿sí?, de analizar bien, detenidamente, tranquilos, qué tipo de herramienta o de activo financiero es el que a ustedes los va a sentir más o van a operar más relajados. Dinero, si se hacen bien las cosas, se puede ganar en cualquiera. Y no estoy hablando de hacerse millonario, ¿está bien? Todo va a depender de la cantidad de capital que tengamos, el tiempo que le dedicamos, el plazo que elijamos. Como siempre les digo, hay muchísimas condiciones para determinar. Pero lo importante es que sean conscientes de que la realidad es una, y es justamente esta que estamos un poco mirando. Como ustedes habían visto en nuestro logo, ¿no? Nosotros tenemos un eslogan que dice que somos responsables de nuestros actos, y eso es una de las cosas fundamentales. Cuando nosotros tomamos un cliente, lo primero que le decimos, o cuando tengo que asesorar una persona, lo primero que hago es justamente esto. ¿Qué querés hacer? ¿Cuáles son tus objetivos de vida? ¿Qué tiempo libre tenés? Bien, ¿cuánto es el capital que estás dispuesto a tener? ¿Tenés más ahorro? ¿No tenés más ahorro? ¿Por qué? Porque lo que yo asesore va a generar un resultado en la persona. Si la persona no tiene los recursos para cumplir con el plan, bien, ya es un plan fallido de entrada. Entonces, esas cosas son importantes. Ustedes en la página van a ver que en uno de los productos que nosotros tenemos hay algo que se dice Loan to Wealth Financial Freedom Program. Ese es un proyecto que yo tengo y que vengo armando ya de hace 3 años o un poco más, bien, que trata justamente de esto, de armar algo, ¿sí?, que esté diseñado para acompañar al inversor en la toma de decisiones, que podamos garantizarle que va a generar ingresos, bien, de una manera, como decíamos, semiautomática, en el sentido de que requiera poca dedicación, porque se supone que si uno contrata un servicio, bien, este servicio tiene que procesar y hacer el trabajo por nosotros, porque por algo nosotros estamos pagando por un valor agregado. Si no, lo haríamos de forma individual, ¿no? Este servicio va a tener con canales específicos que va a brindar información procesada y lista para usar. Vamos a tener una cartera de inversión real, bien, eso es algo que no he visto que alguien te muestre. La cartera, la idea es que esta cartera de inversión real, todos los alertas o las inversiones que se realicen o sugieran, estén en la cartera, que al final del mes se pueda publicar el extracto de la cuenta del broker para que vean, ¿sí?, que realmente y efectivamente están hechas esas operaciones con los márgenes, las ganancias y las pérdidas. Porque ¿de qué sirve basarse solamente en un aviso cada X cantidad de tiempo de que ganamos tanto dinero, cuando a mí me interesaría saber y que me digan realmente hoy perdimos? Bien, porque no existe la asertividad del 100%. Siempre en el largo plazo tenemos que tener operaciones que ganamos y operaciones que perdemos. Bien, en promedio siempre nuestro capital va a crecer. Entonces, esas son las cosas a las que apunto. Es un proyecto muy ambicioso. ¿Y por qué le estoy, digamos, mostrando esto? Porque justamente entre todos los que hoy están aquí, lo que voy a hacer es, si le interesa, en etapa de testeo, y la idea justamente es tener opiniones, ¿no? Ya nosotros vamos cada tanto buscando algún test
que durante 48 horas les damos acceso a la plataforma para que pueda ver los canales, ver los temas que se tratan. Cada metodología de inversión y cada canal va a tener sus propios cursos con sus propios requerimientos, ¿no? O sea, si querés invertir en acciones vas a tener que tener X cantidad de dinero, tanto tiempo disponible, o sea, todo un know-how para que la persona que entra esté muy tranquila y sepa que puede replicar todo tal cual. O sea, la cartera de inversión va a ser basada en la cantidad mínima. No vamos a operar como hacen muchos, que por ejemplo te dicen que puedes empezar a operar con 5.000 y resulta que están operando con 50.000 o con 100.000. Eso no tiene sentido. Entonces, la idea es, hoy a los presentes, a uno de ustedes les vamos a dar acceso por 48 horas. ¿Para qué? Para que lo puedan ver y tengamos un feedback. Me manden un mail diciendo me gusta esta sección, no me gusta esta, me faltaría agregar tal cosa. Las sugerencias por parte de ustedes es lo que realmente hará que esto se diferencie de todo lo que existe. Bien. Y como les digo, si algo funciona, va a funcionar para los demás, pero los demás tienen que cumplir exactamente lo mismo. Entonces, eso es una de las cosas más importantes que yo creo debemos tener en cuenta. Lo que le pido ahora es, si quieren, en la ventanita de preguntas, ¿bien? De qué cuestión, por favor, me pongan sí, si quieren participar para poder ser testeador de esta plataforma. Ahora vamos a seguir con la sección de preguntas y respuestas. Bien, así vemos quién es el afortunado que va a poder ver un poco de qué se trata esto y a su vez colaborar conmigo para, como decíamos, ver y valorar lo que están ofreciendo, ¿no? Si tienen preguntas, también las pueden escribir directamente ahí en la sección de preguntas, ¿sí? Les doy tiempo porque algunos por ahí no encuentran la ventanita, tienen que apretar el botoncito rojo con la flechita para que se abra y ahí directamente escriben, ¿sí? Quiero participar o hacen una pregunta referente a todos los temas que hemos estado mencionando. Como les digo, todo lo que he mencionado son más inquietudes que certezas, ¿no? Pero básicamente apunta justamente a esto, las necesidades reales que tenemos que tener para poder invertir. Entonces, no puedo permitirme, bien, no ser francos y sinceros con ustedes, porque como decíamos, nosotros tenemos relación con clientes, ya sea empresariales o de asesoramiento, lo que fuere, de muchísimos años. Y se logra justamente con eso, con la sinceridad, ¿bien? Con que sepan que no hay nada detrás ni intereses raros. Esa es la idea. ¿Alguno tiene alguna pregunta que me quiera comentar o hacer acerca de esto que estamos viendo? No se preocupen, como les digo, después voy a tratar de hacer la grabación y subirla al canal de YouTube o a la página web para que puedan volver a reverlo y tomar nota un poco de esto. Otra de las cosas que tengo para darles es un documento, un PDF, que es la guía Trader de Futuros de, como decíamos, el Chicago Mercantile Exchange, que es, digamos, la base de todo, ¿no? Y eso les va a permitir tener un poco más de conocimiento en lo que respecta a futuros. Para opciones y acciones, como ya les digo, es un poco más sencillo, pero los futuros realmente es un instrumento financiero
Riesgoso, sí, es riesgoso si no se contemplan muchas cosas. Está en castellano, quédense tranquilos, no va a haber problemas para que lo puedan leer. Bien, así que después, cuando tenga procesada la conferencia, les voy a mandar un mail donde está la grabación y para que puedan descargar también esta guía de futuros, que en realidad es un documento, a ver si se lo puedo mostrar, déjenme un minuto. ¿Dónde estás? ¿Sí? Es esta guía, tiene 34 páginas, todo en castellano, y habla un poquito de los futuros, ¿bien? De los futuros de agricultura, de futuros de tasa de interés, de energía, de metales, ¿bien? De los títulos y de las divisas, que digamos no es Forex, no son los pares, sino los índices, si bien la libra esterlina pura, el dólar puro y esas cosas. Van a encontrar información muy, muy completa, muy sencilla, que les va a todos. Sí, Cecilia, justamente, es para los que están participando ahora. Vos me estás hablando por el tema de si querés ser testeadora de la plataforma. Escribime ahí, yo no tengo problema. Como les digo, esto se los voy a enviar a todos junto con el link para la grabación, porque bueno, muchos han llegado eh, tarde, y entonces es importante que vean todo lo anterior. Así podemos bien entre todos tener puntos de vista. Como siempre les digo, para mí es fundamental aprender de los demás. Acuérdense siempre lo que les dije en la conferencia anterior, yo soy muy fanático, estudioso de Seth Klarman, ¿no? Y él siempre dice lo mismo, tenemos que buscar puntos de vista o pareceres que sean opuestos a los que tenemos para crecer, para romper las barreras, ¿bien? Y ser mejores. Por eso trato siempre de ser sinceros, de que constantemente haya un feedback entre todo lo que hacemos para poder lograrlo, ¿no? Así que bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera hacerme? De lo que sea, no importa, sea futuros, acciones o opciones o algo sobre un broker, lo que quieran. No tengo problema para responderlos. Tal vez esa duda le pueda servir a otra persona en algún momento. A ver quién, de mientras esperen que hoy estoy haciendo, a ver quién sale sorteado para entrar a la plataforma que estoy diseñando, al menos por 48 horas. Sé que no es mucho, pero vamos a entrar en contacto, vamos a intercambiar ideas, o sea, creo que es algo que también es un valor agregado para ustedes, ¿no? Para tener un poco más de conocimiento de las cosas que hay. No van a encontrar mucha información porque yo soy partidario de justamente de esto que tenemos, que estamos limitados con el tiempo, ¿no? Y toda la información que vaya a ver en esta plataforma y esto que estoy creando va a ser dinámico, o sea, uno empieza hoy y bueno, y a partir de hoy puede ir para adelante, solamente verá y se capacitará, ¿no? En los requerimientos, en cómo proceder y eso, pero va a haber videos o vamos a hacer conferencias como siempre. Y eso es fundamental, ¿no? Que todos tengan el conocimiento necesario para llevar adelante estas cosas. Bueno, si no hay más dudas, esperen un segundito. Bueno, Cecilia, saliste sorteada, fuiste la última en consultar y, y quedaste, ¿te das cuenta? Esto sí es azar, azar puro, porque fue
la computadora que tiró quién era el que iba a participar. Así que después escribime un mail, por favor, por las dudas, ¿no? Después cuando terminemos la conferencia escribime un mail y después coordinamos bien para darte el usuario y la contraseña, así vemos cómo entras y después cómo me devolves un feedback de lo que te pareció, cuáles son los inconvenientes que tuviste y todas esas cosas, ¿sí? Bueno, espero que hayan disfrutado de la conferencia. Esperen que quiero mostrarles algo más antes de terminar. La conferencia que sigue, el capítulo 3, ¿no? Vamos a ver justamente algo que estábamos viendo, ¿no? Que es esto, ¿no? De qué hacer con tanta información, porque hoy estábamos hablando justamente con Ever, que está también presente aquí, el tema de que cómo se genera confusión y cómo la gente o los inversores individuales quedan bloqueados con tanta información, tanto parecer de analistas, ¿no? Tantas cosas que al final después lo único que hacen es perjudicarnos. Bueno, vamos a ver cómo podemos procesar esa información, cómo sacar el ruido y usar el enfoque, como decíamos, de la calidad de vida para filtrar todo lo demás. Bueno, eso es todo. Me despido hasta la próxima edición de las inversiones y la calidad de vida. Muchas gracias por estar.